Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y en la clase de hoy hablaremos sobre los cuerpos geométricos. En primer lugar, tenemos que diferenciar qué es un polígono y qué es un cuerpo geométrico. Un polígono es aquel que posee dos dimensiones, ancho y alto, y se ubica en el plano. Es una figura plana. Por otra parte, tenemos a un cuerpo geométrico, que posee tres dimensiones, ancho, alto y profundidad, y se ubica en el espacio. Luego, tenemos que conocer los diferentes elementos de un cuerpo geométrico. En primer lugar, tenemos a las caras. Las caras son los polígonos que lo delimitan. Por ejemplo, aquí tenemos una cara. Un cubo posee 6 caras. Por otra parte, las aristas son los lados en los que concurren dos polígonos o caras. Por ejemplo, aquí está una cara, aquí también, la tapa superior. Así que aquí se forma una arista, al igual que aquí, al igual que aquí. Un cubo posee 12 aristas. Por último tenemos a los vértices, que es el punto de unión de varias aristas. Aquí tenemos una arista, aquí otra y aquí otra, concurren en un punto llamado vértice. Un cubo posee 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos son los elementos de un cuerpo geométrico. Por otra parte, existen dos formas de clasificar o dividir a los cuerpos geométricos. En primer lugar tenemos a los poliedros, que son los cuerpos geométricos que solo tienen caras planas, las cuales son polígonos. Y luego tenemos a los cuerpos redondos. Son aquellos cuya superficie no es plana, es decir, poseen una superficie curva. Entre ellos tenemos a los conos, cilindros, esferas y los toroides, en este caso un toro. Entre los poliedros podemos encontrar los cubos o cuboides, a los cuerpos geométricos platónicos, a los prismas y a las pirámides. Hablaremos sobre los poliedros regulares. Un poliedro regular es aquel que sus caras son polígonos regulares y todas son iguales. Por lo tanto, todas las aristas también son iguales, es decir, miden lo mismo. Tenemos al tetraedro regular, también conocido como pirámide triangular, el hexaedro regular, también conocido como cubo, el octaedro, que posee 8 lados o 8 caras, tenemos el dodecaedro regular, que posee 12 caras, y el icosaedro regular, que posee 20 caras. Ahora hablaremos de los prismas. Los prismas son aquellos poliedros limitados por dos polígonos iguales y paralelos llamados bases, y cuyas caras laterales son paralelogramos perpendiculares a las bases. Los prismas se pueden clasificar según el polígono de las bases. Por ejemplo, aquí tenemos un prisma triangular. Posee dos triángulos como bases y sus caras laterales son rectángulos, paralelogramos. 1, 2, 3. Tenemos el prisma triangular, el prisma cuadrangular cuyas bases son cuadrados y sus lados laterales también son rectángulos, el prisma pentagonal cuyas bases son pentágonos, el prisma hexagonal cuyas bases son hexágonos, 6 lados, y por último tenemos al prisma heptagonal, que posee bases que son heptágonos, 7 lados. Y de aquí en adelante también tenemos más prismas. Octagonal, que son 8 lados, y así sucesivamente. Como pueden ver, son dos caras paralelas y son polígonos. Para calcular el volumen de un prisma es necesario multiplicar el área de la base por la altura de ese prisma. Cada prisma posee una altura. Así que tenemos que calcular el área de la base, la cual varía según el polígono. Tenemos para un prisma triangular es base por altura entre 2, ya que es un triángulo. Para un prisma cuadrangular, la base es un cuadrado, por lo tanto, el área de la base es la arista elevada al cuadrado, o a al cuadrado. Para un prisma pentagonal, el área de la base es un pentágono. Por lo tanto, tenemos que multiplicar el número de lados, 5, por lo que mide la arista o lado, por el apotema, que es el punto medio del polígono al punto medio de uno de sus lados,
entre 2. Esa es la forma para calcular el área de un polígono. Para un prisma hexagonal, la fórmula es similar. Para calcular el área de la base, tenemos que multiplicar ahora por 6, porque son 6 lados, lo que mide la arista por el apotema, que es el punto medio hasta el uno de sus lados, dividido entre 2. Y por último, para el prisma heptagonal, multiplicamos por 7 lados, por lo que mide ese lado, por el apotema, dividido entre 2. Una vez que hemos calculado el área de la base con alguna de estas fórmulas y dependiendo del prisma, lo multiplicamos por la altura para obtener su volumen. El volumen es el espacio que abarca una figura. Volumen de un cubo. Un cubo también es un prisma. Y es un poliedro regular compuesto por 6 cuadrados iguales. Para calcular su volumen, simplemente multiplicamos su arista elevada al cubo, o la arista elevada a la 3. Ancho por alto por profundidad. Por lo tanto, para calcular el volumen de un prisma cuadrangular, simplemente multiplicamos su ancho por su alto por su profundidad. Por ejemplo, calcula el volumen de un cubo que tiene 8 centímetros de arista. Nos dicen que la arista o el lado mide 8 centímetros. El volumen es la arista al cubo, es decir, 8 al cubo. 8 al cubo significa 8 por 8 por 8 centímetros al cubo. Y si multiplicamos 8 por 8, 64, por 8 da 512 centímetros al cubo. Ese es el volumen que abarca este cubo de 8 centímetros de arista. Ahora, calculemos el volumen de este prisma cuadrangular, que tiene ancho 3 centímetros, alto 2 centímetros y profundidad de 9 centímetros. Es un prisma cuadrangular, así que multiplicamos ancho por alto por profundidad. 3 por 2, 6. 6 por 9 da 54. Y como centímetros por centímetros por centímetros, da centímetros al cubo. 54 centímetros al cubo es el volumen de este prisma cuadrangular. Ahora veamos cómo calcular el volumen de un prisma triangular, cuyas bases son triángulos. Multiplicamos el área de la base por la altura del prisma. Y el área de la base es base por altura entre 2, por la otra altura. Estas dos alturas son diferentes. Por ejemplo, calcular el volumen de un prisma triangular que posee una altura de 6 centímetros. Y el triángulo tiene una base de 4 centímetros y una altura de 3. Base 4, altura 3. Por lo tanto, el volumen sería el área de la base por la altura. Base 4 por altura 3 dividido entre 2, como lo indica la fórmula. Por la altura de 6 centímetros. 4 por 3 da 12 centímetros al cuadrado. Multiplicado por la altura. Dividimos aquí 12 centímetros al cuadrado entre 2, da 6 centímetros al cuadrado. Por la altura. 6 centímetros al cuadrado por 6 da 36 centímetros al cuadrado por centímetros a la 1, queda centímetros al cubo. Recordemos que cuando trabajamos con volumen, las unidades se expresan al cubo, 3 dimensiones. Así que ese es el volumen que abarca este prisma triangular. Y de aquí en adelante, para cualquier tipo de prisma, simplemente multiplicamos el área de la base, que es el polígono, por la altura de ese prisma. Ahora hablaremos de las pirámides. Una pirámide es un poliedro cuya base es un polígono y cuyas caras laterales son triángulos y concurren en un vértice común llamado ápice. Las pirámides se diferencian y se nombran según el polígono de su base. Aquí tenemos una pirámide triangular, cuya base es un triángulo. Su base es un polígono y sus lados laterales son triángulos. Aquí tenemos una pirámide cuadrangular cuya base es un cuadrado, una pirámide pentagonal cuya base es un pentágono y una pirámide hexagonal cuya base es un hexágono. Como pueden ver, un polígono como base, sus lados son todos triángulos y convergen en un punto llamado ápice. Estas son las pirámides. Para calcular el volumen de una pirámide, tenemos que aplicar la siguiente fórmula. El área de la base
por la altura dividido entre 3 o multiplicado por 1/3. Quiere decir que el volumen de una pirámide es la tercera parte del producto del área de la base por la altura. Pero ¿cuál es el área de la base? Nuevamente, si es una base triangular es base por altura entre 2. Si es una pirámide cuadrangular, un cuadrado, así que sería la arista al cuadrado, lo que mida la arista. Para una pirámide pentagonal, nuevamente el número de lados 5, por lo que mide la arista o lado, por el apotema, dividido entre 2. Y para la pirámide hexagonal, similar, solo que ahora serían 6 lados, por lo que mide ese lado o arista, por el apotema, que es el punto medio del polígono al punto medio de uno de sus lados, dividido entre 2. Estas serían las fórmulas para calcular el área de la base. También podemos calcularlo para 7 lados, 8 lados y así sucesivamente. Simplemente cambiamos el número de aquí. Una vez calculada el área de la base, lo multiplicamos por la altura y dividimos entre 3. Veamos un ejemplo. Calcula el volumen de esta pirámide cuadrangular, que posee una base formada por un cuadrado de 3 por 3 centímetros y una altura de 7 centímetros. Multiplicamos el área de la base por la altura entre 3 y la base es la arista al cuadrado. Aplicando la fórmula, la arista al cuadrado es 3 por 3, 3 por 3, por la altura, que es 7 centímetros. Multiplicamos 3 por 3, da 9 centímetros al cuadrado. Centímetros a la 1 por centímetros a la 1 da centímetros a la 2. Por 7. 9 por 7 da 63 centímetros al cubo. Centímetros al cuadrado por centímetros a la 1 da centímetros al cubo. Y ahora lo vamos a dividir entre 3. 63 entre 3 da 21 centímetros al cubo. Ese es el volumen que abarca esta pirámide cuadrangular. Ahora veamos cómo calcular el volumen de una pirámide hexagonal. Su base es un hexágono, tiene una arista de 16,6 centímetros, un apotema de 20 centímetros y una altura de 32 centímetros. Así que calculamos el área de la base por la altura dividido entre 3. Y la base es 6, porque es un hexágono, 6 lados, por lo que mide ese lado, por el apotema, dividido entre 2. Por último lo multiplicamos por la altura. Resolvamos este ejercicio. Sustituimos los datos. 1/3 queda igual por la fórmula, el número de lados es 6, el lado es 16,6 centímetros, por el apotema de 20 entre 2, multiplicado por la altura de 32 centímetros. Si multiplicamos el 6 por el 16,6, nos da 99,6. Esto es lo que se conoce como el perímetro de este hexágono. Luego, ese perímetro lo multiplicamos por el apotema, que es 20. 99,6 centímetros por 20 centímetros da 1992 centímetros al cuadrado. Y luego lo vamos a dividir entre 2. 1992 centímetros al cuadrado entre 2 da 996 centímetros al cuadrado. Ahora tenemos el área de la base por la altura, dividido entre 3. Multiplicamos 996 centímetros al cuadrado por 32 centímetros al cuadrado y obtenemos 31.872 centímetros al cubo. Y lo vamos a dividir entre 3, como indica la fórmula. Si dividimos entre 3, obtenemos que el volumen de esta pirámide hexagonal es de 10.624 centímetros al cubo. Y así es como resolvemos o hallamos el volumen de esta pirámide. También tenemos otros poliedros regulares. En primer lugar tenemos el octaedro, que es aquel que posee 8 caras, la cual posee, y esas caras son triángulos equiláteros iguales. Aquí tenemos un octaedro, como lo pueden ver. Y sus caras son triángulos equiláteros. Para calcular su área, como pueden ver, área bidimensional, lo que mide cada uno de estos cuadros, sería multiplicar 8 por el área del triángulo que lo forma. Y esa área del triángulo es base por altura entre 2. Veamos un ejemplo.
Calcule el área de un octaedro formado por triángulos cuyo lado es de 3 centímetros y altura es de 2,6 centímetros. Aplicamos la fórmula, sustituimos los datos, base 3 por altura 2,6 dividido entre 2. 3 por 2,6 y lo dividimos entre 2 da 3,9 centímetros al cuadrado. Y ahora lo multiplicamos por 8. Y obtenemos un área de 31,2 centímetros al cuadrado. Ese es el área de este octaedro. Como pueden ver, área bidimensional. Y por eso queda al cuadrado. Para conseguir el volumen se tiene que aplicar una forma mucho más compleja que no abarcaremos en este video. Luego tenemos al dodecaedro, que es un poliedro regular formado por 12 pentágonos iguales. Posee 12 caras. Para calcular su área tenemos que multiplicar 12 por el área de ese pentágono. Y para calcular el área del pentágono es el número de lados, que es 5, por lo que mide ese lado o arista, por el apotema entre 2. Y lo multiplicamos por 12. Por lo tanto, el área de este dodecaedro es 12 veces el área del pentágono que forma cada una de sus caras. Veamos un ejemplo. Calcule el área de un dodecaedro cuyas caras tienen 5 centímetros de arista y 3,44 centímetros de apotema. Aplicamos la fórmula para calcular el área de un pentágono. Número de lados por lo que mide la arista o lado, 5 centímetros, por el apotema, 3,44 centímetros entre 2. Multiplicamos el lado por el apotema y dio 17,2 centímetros al cuadrado. Luego lo multiplicamos por 5 para obtener 86 centímetros al cuadrado y lo vamos a dividir entre 2. 86 centímetros al cuadrado entre 2 nos da como resultado un área de 43 centímetros al cuadrado. Este es el área de este pentágono. Ahora que tenemos el área del pentágono, que es como el área de la base, lo tenemos que multiplicar por 12, porque es un dodecaedro. 12 por 43 centímetros al cuadrado nos da como resultado 516 centímetros al cuadrado. Este es el área que abarca todo este dodecaedro. Si lo colocamos o lo abrimos en un plano bidimensional. Por último, veamos el icosaedro, que es un cuerpo geométrico que posee 20 caras, como pueden ver aquí. Y sus caras todas son triángulos equiláteros. Por lo tanto, su área es 20 veces el área que posea cada uno de estos triángulos. 20 por el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura entre 2. Y como tenemos un triángulo equilátero, se puede simplificar a la siguiente fórmula. 20, que es el número de caras, por la arista al cuadrado por la raíz de 3 dividido entre 4. ¿De dónde surge esta fórmula? Recordemos que un triángulo equilátero posee una altura de la raíz de 3 entre 2 por el lado que tenga ese triángulo. Los tres lados son iguales. Como la arista mide A y la altura también tiene A, pues eso queda A al cuadrado. La raíz de 3 surge de esa propiedad de los triángulos. Y si tenemos un denominador 2 aquí y el denominador 2 de el área del triángulo, 2 por 2, por eso da el denominador de 4. Con esta fórmula calcularíamos el área que posee un icosaedro. Ahora hablaremos sobre los sólidos de revolución. Algunos cuerpos redondos son sólidos de revolución, ya que se pueden obtener al girar una figura plana alrededor de un eje de rotación. Por ejemplo, el cilindro. El cilindro se forma al girar un rectángulo alrededor de un eje, obteniendo un radio y una altura. Así se forma un cilindro. Por otra parte, un cono. Un cono se forma al girar un triángulo rectángulo alrededor de un eje vertical. Si lo giramos, obtenemos un cono, un cuerpo geométrico tridimensional. Por último tenemos a la esfera, que se forma al girar un semicírculo alrededor de un eje. Si giramos este semicírculo, obtenemos una esfera tridimensional. Por eso se le llaman sólidos de revolución. Y todos son cuerpos redondos. Aquí vamos a ver una visualización de estos cuerpos
sólidos de revolución. Tenemos un cilindro, que se forma al girar un rectángulo sobre uno de sus lados, o el eje de rotación, como pueden ver en la imagen. Luego tenemos al cono, que se forma al girar un triángulo rectángulo alrededor de un eje, como lo pueden ver en la imagen. Por último tenemos a la esfera, que se forma al girar una circunferencia, o mejor dicho, un semicírculo alrededor del eje. Y por ello es que se llama sólido de revolución. Vamos a calcular el volumen de un cilindro. Para calcular el volumen de un cilindro tenemos que multiplicar el radio al cuadrado por la altura por pi. Recordemos que cada vez que tengamos cuerpos redondos va a estar involucrado el número pi. Por ejemplo, calcula el volumen de un cilindro cuyo radio es 12 centímetros y altura es de 30 centímetros. Aplicamos la fórmula pi por el radio al cuadrado 12 por la altura, que es 30 centímetros. 12 al cuadrado es 12 por 12 y da 144 centímetros al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por la altura de 30 y obtenemos 4.320 centímetros al cubo. Si lo multiplicamos por pi, obtenemos un resultado aproximado de 13.571,68 centímetros al cubo. Ese es el volumen que abarca todo este cilindro. Radio al cuadrado por altura por pi. También podemos dejarlo como esta expresión: 4.320 multiplicado por pi, centímetros al cubo. Y así obtendríamos una expresión más exacta. Aquí para comparar en la vida real o medir, y aquí para realizar operaciones matemáticas y simplificar. Ahora veamos cómo calcular el volumen de un cono. Para calcular el volumen de un cono, la fórmula es similar a la de un cilindro, es radio al cuadrado por altura por pi, pero lo vamos a dividir entre 3. Esa es la diferencia con el volumen de un cono. Por lo tanto, es el área de la base por la altura entre 3, siendo la base un círculo. Veamos un ejemplo. Calcule el volumen de un cono cuyo radio es de 5 centímetros y cuya altura es de 6 centímetros. Primero, calculamos el área de la base. El área de la base es pi por radio al cuadrado. El radio es 5. 5 al cuadrado da 25 centímetros al cuadrado. Y si lo multiplicamos por pi, obtenemos 78,54 centímetros al cuadrado. Este es el área de la base. Ahora se multiplica el área de la base por la altura y se divide en 3. Área de la base por altura de 6 centímetros, obtenemos 471,24 centímetros al cubo. Centímetros al cuadrado por centímetros a la 1 da centímetros al cubo. Y ahora este valor lo vamos a dividir entre 3, como indica la fórmula. 471,24 centímetros al cubo dividido entre 3 da como resultado 157,08 centímetros al cubo. Este es el volumen que abarca este cono. Ahora veamos cómo calcular el volumen de una esfera. El volumen de una esfera viene dado por el radio al cubo por pi por 4 tercios. Este 4 tercios de pi es una constante, un número, así que lo único que variaría es el radio, dependiendo de la esfera. Por ejemplo, calcula el volumen de una esfera cuyo radio es de 6 centímetros. Para calcular el volumen tenemos que multiplicar 4 tercios por pi por el radio al cubo. El 6 al cubo indica que es 6 por 6 por 6. 6 multiplicado 3 veces por sí mismo. Multiplicado por 4 tercios de pi. 6 al cubo, 6 por 6 por 6 da 216 centímetros al cubo. Si lo multiplicamos por pi, obtenemos 678,58 centímetros al cubo. Listo, ya lo hemos multiplicado por pi. Ahora, si lo multiplicamos por 4, tenemos 2714,34 centímetros al cubo. Solo nos queda dividir entre 3 y obtenemos un volumen aproximado de 904,78 centímetros al cubo. Ese es el volumen que abarca toda esta esfera. También lo podemos expresar como un número multiplicado por pi. Si nosotros multiplicamos 216 por 4 y luego lo dividimos entre 3, tenemos 288 por pi. Y así obtenemos el volumen de esta esfera.
Por otra parte, también podemos calcular el área de una esfera, que viene dado por 4 veces pi por su radio al cuadrado. El área viene dada por esta fórmula, 4 por pi por radio al cuadrado. Recordando que el volumen es tridimensional y el área es bidimensional. Por último, veamos una figura poco conocida, el toroide. En este caso particular, el toro, porque está formado por un círculo. Un toro es un tipo concreto de toroide cuya superficie de revolución es generada por un círculo que gira alrededor de un eje, pero que no lo corta. Este eje no lo toca y gira alrededor de él, formando un anillo. El volumen de un toroide viene dado por 2pi por el radio, que es la distancia entre el eje de rotación y el centro de ese toroide, por el área de la figura que forma. Y como en este caso el área es un círculo que gira alrededor de un eje, el área es pi por el radio al cuadrado, el área del círculo. Por lo tanto, el volumen de un toro viene dado por 2pi al cuadrado por el radio mayor del eje al centro del toroide por el radio menor, que es desde el centro del toroide hasta su extremo. Como pueden ver, si sustituimos esta fórmula donde iba la A en esta anterior, obtenemos 2, como lo indica la fórmula, 1pi y 2pi queda pi al cuadrado, ya que están multiplicando, por el radio grande, como lo ven aquí, por el radio pequeño al cuadrado. Estas son las figuras o cuerpos geométricos que hemos visto en la clase de hoy, y espero que les haya gustado. Muchas gracias.